Bueno, arrancaremos con el estilo clásico de Charles Rosen. Lo que yo he intentado es reconstruir su sentido de libertad y la vitalidad del lenguaje de los principios del arte clásico. Me he limitado a estudiar los tres grandes maestros de la época, pues mantengo la postura tradicional de cómo mejor puede definirse la lengua musical es de acuerdo con sus logros. Es posible diferenciar entre el inglés que se hablaba en 1770 y el estilo literario que, digamos, el Dr. Johnson, pero resulta más difícil trazar una línea divisoria entre el lenguaje musical de finales del siglo XIX y el estilo de Haydn, e incluso parece dudoso que merezca la pena tomarse el trabajo de hacerlo. Yo no comparo la creencia de que los grandes artistas se reconocen al oponerlos al entorno de mediocridad que los rodeaba. En otras palabras, que las calidades dramáticas de Haydn, Mozart y Beethoven son la consecuencia de haber violado las pautas de sus coetáneos que imponían al público entonces. De ser así, las sorpresas dramáticas de Haydn, por poner un ejemplo, perderían parte de su eficacia a medida que nos fuéramos familiarizando con ellas. Cuando lo cierto es que todos los amantes de la música han sustentado siempre la opinión diametralmente opuesta, es decir, las bromas de Haydn parecen más ingeniosas cada vez que se interpretan. Cierto que a veces una obra puede hacérsenos insoportable de tan conocida, a pesar de todo. Pensemos únicamente en estos ejemplos muy triviales. El movimiento inicial de la heroica y los dos toques de trompeta de la Leonora número 3 asombrarán siempre por su inmensidad a todo aquel que escuche una y otra vez estas obras. Ello que debe a que nuestras expectativas no son externas a la pieza, sino que están implícitas en ella. Es decir, es la obra musical la que determina sus términos. El establecimiento de estos términos y la forma en que cada obra configura el contexto que envuelve el drama que se representa constituyen el tema principal del presente libro. Por consiguiente, me ocupo no solo del sentido o significación de la música, tan difícil siempre expresar con palabras, sino también de aquello que hizo posible que alcanzara tal significado y le permitió su transmisión. A fin de dar una idea del alcance y la variedad del periodo, he conseguido el desarrollo de los distintos géneros en cada compositor. El concierto, el quinteto de cuerda, la ópera cómica fueron sin duda algunas formas preferidas por Mozart, al igual que para Haydn, lo fueron la sinfonía y el cuarteto. El estudio de los tríos para piano de Haydn nos ayuda a expresar la naturaleza específica de la música de cámara para piano de aquella época. La ópera exigía un estudio aparte, y los oratorios y misas de Haydn dieron pie a una explicación general de la música sacra. La relación de Beethoven con Mozart y Haydn precisaba ser definida mediante un ensayo más amplio, aunque la mayoría de los ejemplos podían extraerse fácilmente de las sonatas para piano. Confío en que en la presente obra están representados todos los aspectos más importantes del estilo clásico. En las páginas que siguen, una incoherencia salta a la vista de inmediato, a saber, clásico. Se transcribe siempre con C minúscula, mientras que barroco y romántico se enuncian siempre con mayúscula. La razón de ello es en parte estética. Me he visto obligado a utilizar el término clásico con tanta frecuencia que, de haberlo presentado con mayúscula, dando así el carácter de nombre propio denotativo de una existencia real, hubiera resultado excesivo el encontrarlo varias veces en cada página, aunque entiendo que el concepto de estilo es necesario para comprender la historia de la música. No desearía dignificarlo al conferirle el rango de un hecho inconmovible. De cualquier forma, acepto la responsabilidad de las consecuencias imprevisibles de esta tipografía caprichosa. El término clásico con C minúscula implica un estilo que es paradigmático y normativo. Al igual que la pintura del alto romanticismo, la música del periodo clásico proporciona también una norma con la que poder juzgar el resto de nuestra experiencia artística. Introducción. El lenguaje musical a fines del siglo XVIII. Al abandonar Beethoven su ciudad natal en 1792, llevaba con él un álbum en el cual su mecenas, el conde Wallenstein, había escrito marchas a Viena para haber realizado sus deseos desde hace tanto tiempo frustrados. Allí, en la mano de Haydn, recibirás el espíritu de Mozart. Lo cierto es que a Beethoven le hubiera gustado estudiar con Mozart. Al parecer, algunos años atrás había estado en Viena y su forma de tocar había impresionado vivamente a este, pero Mozart acababa de morir. Así que el joven Beethoven, que a la sazón tenía 22 años, acudió junto a Haydn, quien en ocasión de una visita suya a Bonn le había animado a seguir adelante. Cabría pensar que la historia hubiera
planeado de antemano la idea de que hoy tenemos estos tres grandes genios, idea que por otra parte ya era compartida por los coetáneos de Beethoven, años después de morir Haydn, pero mucho antes de que Beethoven desapareciera, los amantes de la música se quejaban de la frivolidad del ambiente musical vienes y comparaban las esporádicas audiciones de la música de Haydn, Mozart y Beethoven con la popularidad que alcanzaba la nueva ópera italiana. Incluso aquellos que sostenían que la música se había detenido con Mozart veían en Beethoven no un revolucionario, sino un excéntrico que había traicionado la gran tradición. Y los más perspicaces se limitaban a situarle a la misma altura que Haydn y Mozart. Así, ya en 1812, E.T.A. Hoffmann, el crítico musical más agudo de aquella época y que adoraba a Mozart hasta el punto de cambiar uno de sus nombres, Friedrich, por el de Amadeus, consideraba a los tres maestros como figuras señeras con las que nadie más podía equipararse. Señero, dicho de un territorio de un pueblo que tenía facultad de levantar pendón de las proclamaciones de los reyes. A ver, y el pendón es como una insignia militar, como figuras reconocidas. En una sola sesión, Gluck, quien destacaba por la seriedad integrada de la concepción de la ópera, Haydn, Mozart y Beethoven escribían Hoffmann en 1814, idearon un arte nuevo cuyos primeros balbuceos se remontaban a mediados del siglo XVIII. La falta de sensibilidad y la escasez de juicio consultaban torpemente en el tesoro de oro adquirido. Para los nulos imitadores trataron de hacer pasar por buen oro sus falsos oropeles, pecado en el que no ocurrieron dichos maestros, cuyo manifiesto de tanta nobleza se han convenido en denominar a esta nueva modalidad artística estilo clásico, aunque no es así como Hoffmann lo clasificó para él. Haydn y Mozart fueron los primeros compositores románticos, sea cual sea su apelativo. Muy pronto se hicieron sentir la originalidad e integridad en este nuevo estilo. Ahora bien, el concepto de estilo no se adscribe a un hecho histórico, sino que responde a una necesidad, crea una forma de entendimiento. El hecho de que esta necesidad sea sincera, casi al unísono, no pertenece a la historia de la música, sino que a la historia del gusto y la percepción musicales. El concepto de estilo puede ser solo una definición meramente pragmática, y a veces suele ser tan imprecisa y poética que resulta sencillamente inútil. Comparar, por ejemplo, la postrer pintura renacentista representada en una obra del pequeño grupo de artistas romanos y florentinos y un grupito aún más reducido de venecianos con la pintura barroca concebida con un fenómeno internacional que se dilata en el tiempo durante más de siglo y medio, solo puede conducir al caos metodológico. Por muy jugosas y acertadas que sean estas observaciones y sugerencias que se hagan, la magnitud del contexto no es solo un factor arbitrario y preciso es distinguir entre el estilo de un pequeño grupo impreciso francés, Ockenben y sus discípulos de poetas lingüistas, y el estilo un tanto más anónimo de toda una época. La pintura francesa del siglo XIX, la música flamenca al final del siglo XV, la poesía romántica inglesa. Sin embargo, resulta más difícil establecer esta discusión en la práctica de la teoría. El estilo musical de lo que a veces suele denominarse alto barroco de 1700 a 1750 tiene carácter internacional y en él no hay ningún grupo comparable en cohesión e importancia al que formaron los tres compositores vieneses clásicos, aunque ninguno de ellos naciera en Viena. Con todo, el alto barroco produjo un lenguaje musical sistemático y coherente que los tres clásicos pudieron utilizar como tal y contrastarlo a su propio lenguaje. Cuando era necesario, Mozart podía conseguir una reproducción buena, si no perfecta, del postrer barroco, y la combinación de su propio modo de hacer con el que un compositor de dicha época, como ocurre con la reinstrumentación del Mesías, constituye un ejemplo de conflicto, no ya tanto entre dos personalidades como entre dos sistemas de expresión diferenciables y definibles. Preciso es señalar, no obstante, que para Mozart y Beethoven el estilo del alto barroco equivale ante todo a Händel y Bach, y que tanto Händel como Bach supieron hacer una síntesis distinta y personal, en ambos casos, de los dispares estilos nacionales, alemán, francés e italiano, de su época. El carácter opuesto de los estilos propios de Händel y Bach les confiere una relación complementaria que, paradójicamente, permite considerarlos como una unidad. La causa de que el estilo de un grupo y el estilo de una época puedan a veces confundirse con toda razón se debe a que el estilo del grupo asume las aspiraciones, todavía en embrión, de su época. Figurativamente, el término estilo podría describirse como una forma de explotación y centralización de un lenguaje que se convierte así en dialecto o en lenguaje por derecho propio, y
y es precisamente dicho enfoque lo que hace posible que pueda hablarse del estilo personal o de la forma de ser de un artista. Y así Mozart compuso su obra teniendo como fondo el estilo general y de su época. Si bien mantuvo una relación más específica con Haydn y Johann Christian Bach, pero las analogías con el lenguaje que se desvanecen, porque a la postre se trata al estilo como si fuera una obra de arte, y se le juzga igual que se juzga la obra de un artista y con arreglo a los mismos cánones, coherencia, fuerza y riqueza expresiva. En los cambios de moda y al uso y al renacimiento del interés por uno u otro estilo del pasado, pintura pre-rafaelista, música barroca, cada uno de estos estilos viene a ser casi un objeto corpóreo, un mueble de época que se posee y se disfruta. Ahora bien, esta forma de tratar el estilo de una época como si fuera un objeto, como si fuera un objeto de arte, sugiere una posible explicación de estilo de un grupo, ya que como si fuera una obra de arte, representa una síntesis y supone la reconciliación armónica de las fuerzas que entran en conflicto durante ese tiempo, de manera más convincente que el estilo anónimo de toda época es casi tanto expresión propiamente dicha como sistema de expresiones. Expresión es un término que tiende a vaciar el pensamiento. Aplicado al arte constituye tan solo una metáfora necesaria. Aceptado como moneda de curso legal, suele prestar ayuda y consuelo a los que interesan más por la personalidad del artista que por su obra. Con todo, el concepto de expresión, aun tomado en un sentido menos complejo, es esencial para comprender el arte a finales del siglo XVIII. Claro está que cualquiera que sea la época, las cualidades formales del más mínimo detalle de una obra musical no pueden desgajarse de su significación afectiva y sentimental, a la vez que intelectual, dentro de la obra y consiguientemente dentro del ámbito más amplio del lenguaje estilístico, por lo que me ocuparé extensamente de lo que significan los elementos que configuran la síntesis clásica. Por otra parte, es un error muy común y vulgar definir el estilo recurriendo a sus características expresivas más específicas. Así se aísla la elegante pintura del siglo XVI, calificándola como manierista. Se llama apolíneo al estilo clásico o entusiasta y melancólico al estilo romántico. En la medida en que el estilo es una forma de utilizar el lenguaje, sea musical, pictórico, literario, su capacidad expresiva gana en riqueza, de suerte que una obra de Mozart puede ser tan melancólica y elegante o tan atormentada dentro de su propia esencia como puede serlo una obra de Chopin o de Wagner. Cierto es que el medio de expresión influye en lo expresado y que los factores con mayor peso artístico son la flexibilidad o la rigidez con la que se utiliza el lenguaje, es decir, su gran expresiva, es decir, su gracia expresiva. Ahora bien, en el momento en el que la gracia adquiere demasiada importancia, el estilo deja de ser un sistema de expresión o de comunicación. Por consiguiente, la historia del lenguaje artístico no puede comprenderse del mismo modo que la historia del lenguaje que se utilizaba en la comunicación diaria. Por ejemplo, en la historia del inglés, el discurso de cada individuo vale tanto como el de los demás. Lo que importa es el cuadro de conjunto y no en el interés, la gracia o la profundidad del ejemplo concreto. Por otra parte, en la historia del estilo literario o musical, su valoración resulta ser un prolegómeno necesario. Aún en el caso improbable de que Haydn y Mozart difirieran de sus coetáneos en todos los factores esenciales, su obra y su concepto de la expresión seguirían situándose en el centro de la historia. Esto invierte la historia del lenguaje. En este caso se juzga el conjunto de los sujetos parlantes por su relación con el sujeto individual, y lo que éste afirma constituye la norma que precede al uso generalizado. Lo que hace particularmente difícil la descripción histórica de la música o de cualquier otro género artístico es que lo excepcional despierta nuestro interés con mucha más fuerza que los hechos comunes. Y aún en la propia obra del artista, lo que se identifica como estilo personal no es su forma de ser habitual, sino su logro más grande y singular. Ello, sin embargo, parece negar incluso la posibilidad de una historia del arte. Solo existen obras individualizadas, cada una de ellas autosuficiente en sí misma, que fijan sus propias normas. Para una obra de arte constituye una contradicción intrínseca su resistencia a la paráfrasis y a la traducción, dado que su razón de ser es el propio lenguaje y ello implica necesariamente la paráfrasis y la traducción. Paráfrasis es la explicación e interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo, hacerlo más claro o inteligible. El concepto estilo de un grupo supone un compromiso que evita esta imposible fragmentación sin caer en dificultades.
El concepto estilo de un grupo supone un compromiso que evita esta imposible fragmentación sin caer en las dificultades del estilo anónimo de toda una época, incapaz de diferenciar entre la pintura y los papeles pintados o entre la música y los ruidos publicitarios que se oyen como fondo a la hora de comer. Concebido así, el estilo de un grupo no tiene por qué necesariamente lo que suele denominarse escuela, esa secta trabada por estrechos lazos que forman los artistas y sus discípulos, aunque a veces sí lo es de hecho. Se trata de una ficción, de un intento de dar orden, de una interpretación que nos faculta para entender el cambio dentro del lenguaje musical sin que nos desconcierte la masa de compositores menores muchos muy buenos, que solo de manera imperfecta se apercibieron del camino que seguían, anclados como estaban en los hábitos del pasado, unos hábitos vaciados de sentido dentro del nuevo contexto, mientras ellos continuaban experimentando con ideas a las que ya eran incapaces de difundirles coherencia. La relación del estilo clásico con el estilo anónimo, es decir, con la música popular finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, estriba que no solo representaba una síntesis de las posibilidades artísticas de la época, sino también la decantación de los pesos residuales menos importantes de las tradiciones del pasado. Únicamente en las obras de Haydn, Mozart y Beethoven, todos los elementos contemporáneos del estilo musical, rítmicos, armónicos y melódicos, actúan conjuntamente y de forma coherente. Solo en ellos cuajan todos los elementos de la época con cierto grado de complejidad. Por ejemplo, la música de Stamitz, el Viejo, combina el fraseo clásico primitivo con la secuencia armónica del barroco, más rancio, de forma que rara vez un elemento refuerza a otro y sí. En cambio, difumina su efecto. Hacia finales de siglo, las obras de Dittersdorf, sobre todo en sus óperas, poseían un encanto melódico y cierto humor jocoso, pero es inútil buscar en ellas algo más que la relación entre tónica dominante más sencilla, en lo referente a su importancia e influencia históricas, pero sobre todo por lo que toca a la evolución musical del siglo XVIII. No puede entenderse la obra de Haydn y de Mozart contrastándosela con una de sus coetáneos. Más bien, es al hombre más común a quien se debe verse dentro del marco de los principios inherentes de la música de Haydn y Mozart, y a veces al margen de dichos principios, pero de una forma original y coherente. Clementi, por ejemplo, se sitúa en cierto sentido aparte, tanto por la fusión que hace de las tradiciones italiana y francesa, como por el desarrollo de los pasajes virtuosistas tan decisivos en el estilo postclásico de Hummel y Weber. Es muy significativo que en la mayor parte de su obra pianística, Beethoven rechazara con énfasis estos pasajes virtuosistas a los que tan aficionados fueron Liszt y Chopin. En sus recomendaciones sobre la posición de los dedos y de las manos, se opone resueltamente al estilo de tocar más idóneo para lograr tales efectos. Si bien recomendaba a sus alumnos los estudios de Clementi, le disgustaba la forma de tocar nacarada e incluso criticaba la forma de interpretar de Mozart por considerarla excesivamente picada. Lo que une a los tres maestros no es su contacto personal ni su influencia e interacción mutuas, aunque mucho hubo de ambas, sino su forma de entender el lenguaje musical común a todos ellos y su decidida contribución a definirlo y modificarlo, siendo de carácter tan distintos y manteniendo a veces enfrentados sus ideales expresivos. Los tres llegaron a soluciones análogas en buena parte de su obra. Así pues, la unidad de estilos no es más que una ficción que los propios compositores contribuyen a configurar. Hacia 1775 se aprecia a Haydn y Mozart un cambio evidente y de gran magnitud. Es la fecha de concierto para piano en mi bemol, K271, quizás la primera obra de grandes proporciones donde la madurez del estilo mozartiano se manifiesta plenamente a lo largo de toda la pieza. Por esta época también Haydn se familiariza de lleno con la tradición de la época cómica italiana, a la que tanto debería el estilo clásico. La fecha nada tiene de arbitraria. Por razones distintas podríamos haber elegido otra, 5 o 10 años anterior, pero a mi entender, en esta las discontinuidades superan en importancia a las continuidades. Solo a partir de este momento adquiere plena coherencia el nuevo sentido del ritmo que viene a desplazar al utilizado por el postrer barroco. Asimismo, se hace evidente que me tomo muy en serio la afirmación que hizo Haydn en el sentido de que los cuartetos Chersi o rusos
OP 33 de 1781, los compuso con arreglos a principios totalmente nuevos. Fue el lenguaje musical de la tonalidad lo que posibilitó el advenimiento del estilo clásico, y señalemos que no solo se trataba de un sistema inmóvil y compacto, sino que desde un principio fue un lenguaje vivo y cambiante que había llegado a un punto crítico justamente cuando iban a configurarse los estilos de Haydn y Mozart. Existen tantas y tan encontradas definiciones de la tonalidad que nos va a ser muy útil exponer una vez más sus premisas, de forma más bien axiomática que histórica. Siquiera sea por mor de la brevedad. Tonalidad es la ordenación jerárquica de los acordes de 3 sonidos que se basan en los armónicos naturales de una nota dada. De estos armónicos, los fundamentales son la octava, la duodécima, la decimoquinta y la decimoséptima. Pasemos por alto la octava y la decimoquinta, ya que se trata de la repetición de la misma nota a distinta escala. Pretendo obviar cualquier discusión sobre las razones psicológicas o convencionales de esto. En cuanto a la duodécima y la decimoséptima, al transportarlas a un punto más próximo a la nota fundamental o tónica, equivalen a la quinta y tercera, es decir, a las notas dominante y mediante. En el acorde tónica, mediante y dominante, esta es la mayor fuerza armónica y la segunda en importancia. Sin embargo, la tónica es a su vez dominante de la quinta del grado inferior, que se denomina subdominante. Al formar los sucesivos acordes ascendentes y descendentes, conseguimos una estructura simétrica y desequilibrada al mismo tiempo. La estructura está desequilibrada porque todos los armónicos ascienden a partir de una nota, y la dirección dominante o de sostenidos basada en los armónicos segundos sucesivos de la nota anterior tiene mayor peso que la dirección subdominante o descendente. La subdominante debilita la tónica haciéndola dominante, es decir, utilizándola no como nota fundamental del acorde central, sino como armónico. Este desequilibrio es esencial para comprender casi toda música tonal, y de él se deriva la posibilidad de la tensión y su resolución en las que se ha basado la música durante siglos. Dicho desequilibrio se percibe inmediatamente en la formación de la escala mayor diatónica. Las notas señaladas son números romanos. Se utiliza la nota fundamental de un solo acorde en la dirección subdominante, mientras que en la dirección dominante de sostenidos utiliza la de 5 primeros acordes. En la escala justa o natural, las dos direcciones no regresan al punto de partida siguiendo los armónicos naturales de las notas. Se aprecia que re bemol no es lo mismo que si sostenido, ni tampoco coincide con do natural. Consecuentemente, ninguno de los acordes de la dirección dominante es idéntico a los de la dirección subdominante, pero algunos de ellos se acercan mucho. Casi desde el comienzo de la tonalidad, e incluso desde el inicio mismo de la teoría musical en Grecia, los músicos y los teóricos han intentado identificar los acordes más próximos entre sí y han creado un sistema que es a la vez simétrico y circular, denominado círculo de quintas. Ello implica la insistencia en lograr una distancia igual entre las 12 notas dispuestas en escala en progresión sucesiva, con lo que se consigue la escala cromática y distorsiona su relación con los armónicos naturales. Este sistema se denomina de temperamento igual. Con la modulación en torno al círculo de quintas, cualquiera que sea la dirección seguida, regresamos siempre al punto de partida. En el siglo XVI se sucedieron varias tentativas serias para establecer el sistema de temperamento igual, que era esencial para buena parte de la música cromática que entonces se componía, pero hasta el siglo XVIII no se convirtió en la base de una teoría musical, y hasta el siglo XIX algunos afinadores de los instrumentos de teclado recurrieron a un compromiso entre el temperamento igual y la entonación natural. El temperamento igual nos evita tener que analizar en profundidad la cuestión de si la tonalidad es un lenguaje natural o convencional. Evidentemente, está basada en las propiedades físicas de un sonido y evidentemente también deforma e incluso desnaturaliza dichas propiedades con vistas a crear un lenguaje natural de características más complejas y de mayor riqueza expresiva. Acústica y mentalmente hemos aprendido ya a semi-identificar los acordes mayor y menor. Si bien un acorde, la primera más grave es mayor y la tercera más aguda es menor, no significa una mayor aproximación de los armónicos naturales. Consecuentemente, un acorde mayor es más estable que uno menor, lo cual, como la relativa debilidad de la dirección subdominante, es también un dato esencial para entender la significación expresiva de la música tonal. La definición del universo de la tonalidad de finales del siglo XVIII mediante el círculo de quintas podrá parecer más engorrosa
que la que se basa en las escalas mayor y menor, pero ofrece la ventaja de poner de manifiesto la relación asimétrica entre la dominante y la subdominante. Y sobre todo, hace hincapié en que el centro de una obra tonal no es solo una nota única, sino un acorde. El círculo de quintas era también el método que se utilizaba para configurar la escala cromática, como podemos apreciar en las primeras improvisaciones para órgano de Beethoven y en una fecha más tardía en los preludios de Chopin. Las escalas propiamente dichas implican un sistema que no es tonal, sino modal, es decir, un sistema cuyo centro es la nota, en la que cada pieza se limita a las notas que componen su modo, y las cadencias finales se conciben como fórmulas melódicas en vez de armónicas. Con todo, las escalas conservan su importancia, dado que en aquella época para resolver la disonancia se acudía siempre a la progresión por grados, de la que se deriva una tensión siempre presente en la tonalidad, entre escala y acorde, o entre el movimiento por grados y el armónico. Las escalas contribuyen asimismo a establecer la diferenciación esencial entre los modos mayor y menor. En modo menor es básicamente inestable, razón por la cual las obras compuestas en modo menor suelen terminar en modo mayor. También es una forma de la dirección subdominante, y una ojeada al diagrama de la página 28 demuestra que las notas de la escala de Do menor, que difieren de la escala de Do mayor, proceden todas de la dirección bemol o subdominante. Por ello, el modo menor suele utilizarse como recurso cromático, como una manera de añadir color al modo mayor. No define con nitidez el paso a otra tonalidad, sino que es una forma inestable y más expresiva de la misma tonalidad. De hecho, en un pasaje cargado de cromatismo muchas veces es imposible decir si está en modo mayor o en modo menor. La base de toda música occidental, desde el canto gregoriano, la constituye la cadencia, que a su vez implica que las formas están cerradas, dispuestas dentro de un marco y aisladas. La cadencia final no se cuestiona hasta llegar al siglo XIX, si bien debe señalarse que ya en el siglo XVI se intenta liberar el final mediante la introducción de la improvisación. El mayor cambio experimentado en la tonalidad del siglo XVIII, parcialmente influido por el temperamento igual, lo constituye una nueva polaridad enfática entre la tónica y la dominante, polaridad que hasta entonces no estaba tan acusada. Durante el siglo XVII, las cadencias seguían formándose con acordes de 3 notas dominantes o subdominantes, pero como quiera que empezaban a comprenderse las ventajas de resaltar el desequilibrio interno del sistema, el dominio de la dirección de los sostenidos sobre los bemoles, se abandonó la cadencia plagal o subdominante. Triunfó la cadencia dominante, que pasó a ser la única, reforzada por la importancia creciente del acorde de séptima del dominante. Triunfó la cadencia dominante, que pasó a ser la única, reforzada por la importancia creciente del acorde de séptima de dominante, cuando para formar los acordes de 3 sonidos solo se utilizaban las notas de la escala diatónica. No puede conseguirse una quinta verdadera o acorde estable en séptima, que solo tiene una quinta disminuida o triono. La séptima es el sonido siguiente o sensible que se dirige hacia la tónica, y al poner la quinta debajo de su acorde se produce la séptima dominante, que es a la vez el acorde dominante y la disonancia más inestable que existe, su inmediata resolución en el acorde tónico. La preponderancia de la séptima de dominante se fue reforzando a medida que desaparecía de la música la repugnancia medieval a utilizar quintas disminuidas y se liberalizó el uso de todas las disonancias que ahora se integraban y resolvían de acuerdo con la disposición más compleja. La polaridad tónica dominante se reforzó mediante la modulación que constituye la transformación temporal de la dominante u otro acorde de 3 notas en una segunda tónica. Durante el siglo XVIII, la modulación debe entenderse básicamente como una disonancia elevada a un plano más alto, el plano de la estructura tonal. El pasaje de una obra tonal que no corresponde a la tónica es disonante en relación con la obra tonal y se exige una resolución. Hay que esperar al siglo XVIII, cuando se afianza definitivamente el temperamento igual, para que se pueda articular cabalmente las posibilidades de una modulación cuyas consecuencias solo se comprenderán en la segunda mitad del siglo. Así, por ejemplo, las modulaciones cromáticas del siglo XVI no se diferencian con nitidez entre las direcciones bemol y sostenido, de suerte que el cromatismo es mucho más que lo que su nombre indica, es decir, colorismo. Aún a principios del siglo XVIII, la modulación es más un movimiento de desviación que la implantación auténtica, si bien temporal, de una nueva tónica. El siguiente pasaje tomado de El arte de la fuga
como comprende un muestrario del paso por distintas tonalidades sin un arraigo firme en ninguna de ellas. Pero en Haydn y Mozart se esbozan ya todas las implicaciones de la disposición jerárquica de los acordes de tres sonidos. Es imposible contrastar las distintas tonalidades en el centro tonal de forma articulada o incluso dramática y ampliar así considerablemente su abanico significativo. La jerarquía es ahora más compleja que lo que se deduce del lugar que cada acorde ocupa en el círculo de quintas y depende de muchos factores que el compositor no tiene por qué traer a colación conjuntamente. Así, por ejemplo, la tonalidad segunda, aunque aparentemente está muy cerca de la primera, es en realidad una de las más alejadas o contradictorias en relación con la tónica, por la sencilla razón de que añadir a la tónica primera su nota fundamental o básica origina un acorde de séptima de dominante a partir del acorde mayor en segunda, supertónica. Resumiendo, brevemente la estructura clásica, los tonos de tercera y cuarta, mediante y submediante, son notas sostenidas cercanas a la dominante y suponen un incremento de la tensión o disonancia si se habla de la estructura, y en cierto modo pueden reemplazar una dominante. La mediante y submediante en bemol son notas en gran parte subdominantes y se utilizan al igual que la subdominante para debilitar la tónica y relajar la tensión. Las restantes tonalidades habrán de definirse con más precisión dentro del contexto de la música, si bien las tonalidades a la distancia de un tritono, quinta disminuida, y la séptima menor están más alejadas, o en otras palabras, son más disonantes en sus efectos generales. Toda la obra de Haydn, Mozart y Beethoven está compuesta teniendo en mente el sistema de temperamento igual, incluso la música de los cuartetos para cuerda, cuando Beethoven en el siguiente pasaje del cuarteto OP 130 indica re bemol para evitar el violín y do sostenido para el segundo. No quiere decir necesariamente que sean notas distintas. Cierto que Beethoven indica la dirección de una nota mediante una modulación en los compases que abren el mismo movimiento. La ambigüedad de re bemol mayor se refleja en la sostenido. En cierta ocasión escuché a un cuarteto que tocaba este pasaje con la entonación justa y el efecto era horrible. Ello no significa que los ejecutantes deban tocar siguiendo el temperamento igual más estricto. La entonación se altera siempre de forma muy sutil, pero por razones expresivas que poco tienen que ver con la entonación justa. En la práctica, casi todos los violinistas encuentran más natural ajustar la entonación según el modo menos natural. En este caso, y en términos físicos, si bemol es más alto que la sostenido, pero como quiera que la sostenido forma parte de una cadencia incompleta, en si bemol menor. Suena más expresiva y más lógica cuando está ligeramente sostenida. Y la sensible suele ser sostenido y no bemol. La teoría de que los ejecutantes de los instrumentos de cuerda deben tocar según la entonación justa parece corresponder a finales del siglo XIX y se debe principalmente a Joachim, el amigo de Brahms. Recordemos que Bernard Shaw repetía con furia que Joachim no tocaba de acuerdo con la entonación justa, sino que sencillamente desentonaba. Tales son los peligros de aplicar la teoría a la ejecución. Beethoven aseguraba que podía diferenciar una pieza de re bemol de otra de do sostenido, pero su observación se aplica incluso a la música interpretada al piano y nada tiene que ver con la entonación o el temperamento. Se refería Beethoven al carácter de las distintas tonalidades, un tema que importa más que la psicología del compositor que al lenguaje musical en sí. Donald Francis Tovey sustentaba la idea de que las notas tienen características definidas en relación con do mayor, que inconscientemente suele considerarse como básica por el hecho de ser la primera tonalidad que todos los músicos aprenden de niños. Consecuentemente, fa mayor es por naturaleza una escala subdominante, o un relajamiento de la tensión con relación a do mayor. La segunda mitad del siglo XVIII supone una fase importante dentro del largo proceso secular de la destrucción del aspecto lineal de la música. Esta linearidad musical no es solo horizontal, como suele pensarse, en la que únicamente se consideran como líneas las voces independientes y que únicamente se consideran como líneas las voces independientes y continuas de una textura contrapuntística, hay también un aspecto vertical. El bajo cifrado del barroco, de 1600 a 1750, por el que la música se estructura siguiendo una serie de acordes, es una concepción de la progresión musical expresada mediante una sucesión de líneas verticales. De hecho, la notación facilita a la vista el efecto de linealidad vertical. Incluso en los solos, en los que no hay ningún instrumento de continuo, existen pocas dudas a pesar del movimiento independiente de las voces, sobre donde concluye un acorde y comienza el siguiente.
Durante el periodo barroco, dichas líneas verticales apoyaban en una línea de bajo horizontal muy marcada. El nuevo estilo a finales del siglo XVIII cometió contra ambos aspectos con toda su fuerza. La significación de dicho cambio se aprecia en la influencia omnipresente de muchas de las figuras de acompañamiento que se desarrollaron a principios de siglo. La más conocida de todas estas figuras es la del bajo de Alberti. Dicho acompañamiento desdibuja la independencia tanto de los tres vocales contrapuntísticas que teóricamente contiene, como la de la armonía de los acordes y homofónica, que se supone ilustra. Destruye el aislamiento de las voces al integrarlas a una línea, y el de los acordes que pasan a formar un movimiento continuo. La forma lineal es una esencia de aislamiento de los elementos musicales. La historia de la música, hasta llegar a nuestros días, puede considerarse como una gradual descomposición de los distintos elementos artísticos que actúan aisladamente. Independencia contrapuntística de las voces, progresión homofónica, formas cerradas y organizadas estructuralmente y claridad diatónica. Paradójicamente, la agresión contra la tendencia aislacionista procede de dentro y se produce a partir de las propias fuerzas independientes. Lo mismo que en pintura, el impresionismo superó a Delacroix en su intento de evitar el aislamiento de las grandes formas. Sin embargo, el método impresionista suponía el aislamiento e igualitarismo doctrinados de cada una de las pinceladas. En música, el estilo clásico combatió la independencia horizontal de las voces y la independencia vertical de la armonía, aislando la frase y articulando la estructura. El fraseo a finales del siglo XVIII es marcadamente periódico y se presenta en grupos claramente definidos de 3, 4 o 5 compases, de 4 por regla en general. Pero el hecho de imponer este nuevo sistema periódico al movimiento musical y desdibujar la progresión interna de dicho movimiento mediante las nuevas figuras del acompañamiento significaba que el sentido lineal del estilo clásico se transfería a un nivel superior y tenía que percibirse como continuidad de toda la obra y no como la sucesión lineal de sus elementos. El vehículo del nuevo estilo fue una textura denominada sonata.